Bueno, entonces vamos a iniciar. Esta actividad de generalidad del cáncer o esta ilustración, digámoslo de esta manera, se realiza en torno a lo que es el Día Mundial contra el Cáncer, que fue el pasado 4 de febrero. Este Día Mundial contra el Cáncer, desde la Liga y desde las diferentes instituciones, lo celebramos ya que es una fecha muy, muy representativa respecto a todas esas acciones que se pueden realizar para la prevención y el diagnóstico oportuno del mismo. Y aquí pues tocamos el tema, como su nombre lo dice, de manera general respecto a el cáncer. ¿Listo? Entonces yo quisiera antes de empezar a hacerle una pregunta. Cuando ustedes escuchan la palabra cáncer, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? O sea, ¿qué es lo primero que la mente les evoca con la palabra cáncer? Quieran hablarlo, Muerte. quieran escribirlo. Una enfermedad dolorosa se asocia con muerte. Ok, ¿alguien más que nos quiera compartir? Mucha debilidad, uno piensa, mejor dicho, que cómo será el resultado del cáncer, si lento o rápido. Es una enfermedad Discriminación también porque cuando una persona resulta con una enfermedad así, la gente la rechaza, la persona se siente frustrada porque lo primero que dice me voy a morir, entonces hay rechazo en la familia y en el vínculo social con ella está, donde se mueve también. Señora Sandra, ¿y ese rechazo, su merced de pronto, por qué lo ha percibido o hacia qué? ¿Hacia el proceso de la enfermedad? Sí, muchas Esto, veces las en la personas van enfermedad, en a la la enfermedad enfermedad. sí, porque alrededor mío he tenido amistades o algunas personas distanciadas de familia que han pasado ese proceso y la verdad es un rechazo terrible. La persona se siente ahogada y discriminada, el hecho de que ya no tenga el cabello, que ya pierde peso, todo eso. Y bueno, es lamentable, ¿no? Buenos Pues días, yo sí lo vi. Buenos días. buenos Yo viví días. en carne propia. Yo sí lo viví en carne propia porque mi esposo hace 4 años que tuvo cáncer de mama y uno nunca rechaza a la persona. Antes hay que darle más amor y afecto para que salgan de ese paso. Me dice Gracias. que Buenos su días, buenos esposo, días. perdón un momento. Señora Luz, me dice que su esposo fue quien tuvo cáncer de mama, ¿sí? Sí, señora. Ah, ok, muchas gracias. Ahora sí, damos paso al Len. Buenos días. Yo digo que a uno le cambia la vida al 100%. Pues tuve la experiencia de tener una paciente con un CA de mama, con 96 añitos, y verdaderamente que a la familia, el entorno familiar le cambió al 100% a todos. Yo llegaba al domicilio y la familiar era bastante con estrés, con depresión, lloraba. Ujú. Fue una situación bastante para mí que participé en ese duelo porque era un duelo doloroso, ver la paciente cómo sufría ya, sus medicamentos en sí ya no le servían para nada, la morfina para nada le servía, fue ya el Ecopetrol le quitó todos los de enfermería y fue doloroso vivir desde cerquita todo el sufrimiento. Entonces, pues, yo digo que pues a uno le cambia la vida al 100%. Y yo viví una experiencia, pues gracias a Dios, estoy eh, en tratamiento, sí, porque para mí fue una alarma. Yo pensé que tenía esta enfermedad, pues gracias a Dios con todos los exámenes que me hicieron, me realizaron, yo lo digo por experiencia, aunque fue negativo todo, pero yo viví en ese momento como de susto, de zozobra, que no dormía bien, pero agarrada de la mano de Dios para mí, le doy gracias a Dios que buena experiencia. Sí, Len, y su merced nos comentaba que tuviste una paciente. ¿A qué te dedicas? yo soy auxiliar de enfermerías, tengo otra rueda paciente, Ah, sí, ok. sí señora.
sea, estuviste en el proceso como, pues cuidadora y como también ahí en ese proceso de manera activa. ¿Alguien más que nos desee compartir algo? Bueno, entonces, miren lo importante que es que podamos, primero que todo, escucharnos y, saber cómo tenemos el concebido el tema por el momento, ¿no? Hablamos desde nuestras experiencias, si nos damos cuenta, desde nuestras experiencias familiares, de nuestras experiencias laborales, porque pues, recordemos que también el ser humano precisamente es una suma como de todas esas experiencias, ¿no? Escuchaba palabras como que la enfermedad dolorosa, ¿sí? La discriminación, a veces también escuchamos de la mano de discriminación en el tema del proceso de la enfermedad, de que las personas tienden a hacerse a un lado porque o sea, lo mismo que expresa la enfermedad les genera tanto temor que quisieran no saber nada sobre eso, ¿sí? A veces eso les genera también como de rechazo, es un tema, un mecanismo de protección de decir, a mí me daría miedo yo pasar por eso no quiero saber sobre eso. Pero también hay digamos, otra cara de la moneda en donde hay personas que creen, que piensan que la enfermedad puede ser contagiosa, aunque algunos no lo crean, pero hay muchas personas que todavía tienen esa construcción. Por ahí alguien mencionaba respecto al me voy a morir, y si ustedes se dan cuenta, en muchas ocasiones cuando nos enteramos tal persona tiene cáncer, la reacción es como si fuéramos a dar un sentido pésame, ¿sí? Y pues la persona puede estar ahorita muy bien, sentirse muy bien, tiene su diagnóstico, pero esa es la percepción que tenemos en el momento en que nos enteramos. Otra cosa aquí muy importante que mencionó una de las participantes respecto al cáncer de mama de su esposo. Mire, si aquí nos están acompañando hombres, este es digamos que el mejor testimonio, y le agradezco también a la señora que lo compartió, porque nos ha pasado muchísimo cuando vamos a entidades, a instituciones, y que estamos hablando sobre cáncer de mama, los hombres se dan media vuelta y se van y dicen, esto no es para mí. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta que efectivamente a cualquiera le puede pasar, ¿sí? Respecto a la opinión de Lenis, entonces, sobre que el cáncer impacta, ¿cierto? En la vida de la persona, es totalmente cierto. En muchas personas pues tienen un antes y un después. Ya lo que entra a hacer la diferencia es cómo vivimos ese proceso. Dependiendo del acompañamiento de la familia, dependiendo de la red de apoyo que tenemos desde lo que son las instituciones que prestan el servicio de salud, desde lo que es, por ejemplo, ese trabajo del auxiliar, del médico, de la enfermera, porque pues eso también hace que la persona, digamos que sienta el apoyo, sienta que va a un servicio médico y que de verdad se le está dando atención, sienta que no está sola en el proceso, a pesar de que la enfermedad, quien la vive es el paciente, o sea, el dolor, el sentir, la preocupación, ¿cierto? Pero también los cuidadores tienen un gran impacto en ese proceso, porque entra un poquito a veces a jugar la frustración. Por ejemplo, yo estoy cuidando a mi mamá, yo me esfuerzo, yo me trasnocho, yo le tengo los medicamentos al día, todo, pero no veo una mejoría, ¿cierto? Por ejemplo, cuando es un cáncer ya terminal. Entonces, a veces entra ahí a jugar un poco la frustración. Y otra cosa muy importante, y que de paso, si acá hay personas que nos están escuchando y son cuidadoras, es el no descuidar su propia situación de salud. He tenido pacientes que, por ser cuidadoras, claro, uno comprende la prioridad que tiene el cuidado de la persona que está pasando en este momento por la enfermedad, pero ojo, porque hay muchos casos en donde la misma persona está presentando síntomas, signos de pasar por una enfermedad, ya sea, llámese cáncer, ya sea riesgo cardiovascular, ya sea lo que sea, y lo descuidan porque su paciente o su familiar está en primer lugar. Y yo les digo mucho y les comento mucho, si yo no tengo salud para cuidarme a mí misma, ¿cómo voy a cuidar a otra persona? ¿Sí? Entonces, y ahí entra,
desde la parte de salud mental, desde la parte física, ¿cierto? Entonces es como un llamado a que todos, pues todos contamos, todos somos importantes y que todos podemos también aportar un granito de arena para precisamente ese mensaje que brinda la liga y es transformar esa experiencia del cáncer, ¿listo? Entonces vamos a empezar ahora sí con ya el tema fuerte. Voy acá a minimizar la pantalla para poder ver bien, listo. Entonces, partimos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo pues es un cuerpo, podríamos decir que perfecto en su funcionalidad, ¿sí? Y hay muchas maneras de estudiarlo. Entonces, uno de ellos es por medio de los sistemas. Entonces, hagamos de cuenta que somos como un rompecabezas, pongámoslo en esos términos. Un rompecabezas en donde nos pueden desarmar por medio de partecitas que son los sistemas, ¿cierto? Ese conjunto de órganos que interactúan entre sí y que pues por medio de esa interacción se lleva a cabo unas funciones, que las funciones son organizadas. A su vez, entonces, nos encontramos con los órganos, que son un conjunto de tejidos, ¿cierto? Y que pues por medio de esa unidad precisamente pueden cumplir las funciones específicas. Pero también esos órganos, decimos que es el conjunto de tejidos, y los tejidos pues están ordenados por diferentes tipos de células, y dependiendo de esos tipos de células, pues digamos que de ahí esa función específica que cumple cada una de ellas. Por eso decimos que es un sistema muy organizado, es muy perfecto en su composición, ¿cierto? Y en su funcionabilidad. Entonces, la partecita más pequeñita de nuestro cuerpo es la célula. Y dependiendo, como miramos anteriormente, del tejido en donde se encuentre, del órgano en donde esté y del sistema al que pertenezca, esa célula cumple una función. La célula entonces es la unidad básica y morfológica de la vida, ¿sí? La partecita más pequeñita de cada uno de nosotros. Y aquí vemos algunos ejemplos de lo que serían las células, como los glóbulos rojos, ¿cierto? Que las encontramos en la sangre, las células superficiales de la piel, las células óseas, las que hacen parte de los músculos, las neuronas, bueno. Y esto es muy importante porque digamos que a partir de esas células es donde comienza toda la historia de lo que es el cáncer, ¿bien? Bueno, yo voy a estar pendiente de todos modos acá del chat por si van surgiendo algunas preguntas, algunas dudas. Entonces, la célula, en esos procesos que cumple, así como el ser humano que nace, crece, se reproduce y muere, la célula pues también tiene su función, ¿cierto? Y una de ellas es la división celular. Por medio de esa división se da paso a que luego de que una célula terminó su proceso, sus funciones, pues ella digamos que muere y esa nueva célula que apareció entra a cumplir o a reemplazar esa función. Entonces, cuando nos referimos al cáncer, nos referimos a una enfermedad que se presenta cuando un grupo de células empiezan a crecer de forma descontrolada, excesiva, autónoma, irreversible, ¿cierto? Pero todo esto, digamos que superando el orden natural que siempre deben llevar. Estas células que crecen de esta manera no correcta, digámoslo de esta manera, pues reciben ese nombre de tumores, ¿sí? O neoplasias. Entonces, ¿qué pasa? A veces hemos escuchado que nos dicen, ay, fue un tumor, pero es un tumor benigno, ¿cierto? O no, es sí es maligno, entonces vamos a hablar como de esa diferencia, ¿no? Las características, pues, de los tumores principalmente, tener presente que es una masa anormal de células, posee su crecimiento, como les decía, que es independiente, excesivo y sin control, y tiene la capacidad de sobrevivir incluso después de que desaparece la causa que lo provoca. Miren, aquí les voy a poner un ejemplo, es un ejemplo muy, muy práctico. Bueno, Sandra, ahorita vamos a hablar de lo del
bueno, examen o autoexamen de mama, ¿listo? Les voy a poner un ejemplo muy práctico respecto a esa capacidad que tiene de sobrevivir incluso cuando desaparece la causa. Una vez nos encontramos en una institución en donde estábamos hablando sobre el cáncer de pulmón provocado por el consumo de tabaco. Y nos comentaba un señor que su familiar toda la vida había consumido cigarrillo y que luego de haberlo dejado era que él había enfermado de un cáncer de pulmón y había muerto. Entonces, el señor, pues, digamos que otorgaba esa culpa del haber muerto fue por el haber dejado el consumo de tabaco, ¿sí? No obstante, digamos, ahí entramos a cuestionar y es lo siguiente. Muy probablemente este paciente, pues ya con ese consumo a lo largo de los años de ese factor de riesgo que son los componentes del cigarrillo, pues iba haciendo daños en esas células, esos componentes. Los daños siguieron, pues el señor en algún momento dejó de hacerlo. Sin embargo, ya digamos que ya venía con esos cambios y los cambios continuaron aunque ya el cigarrillo no estuviera presente en ese momento, pero sí venía con un historial de los daños que estaba causando esos componentes. Y por eso, pues, es que años después llegó a presentar la enfermedad. A muchas personas les pasa así. Entonces, es importante que ahorita más adelante lo vamos a hacer y es conocer esos factores de riesgo, porque así nos lleva a nosotros mismos a hacernos como una autoevaluación y decir, vea, yo tengo riesgo de llegar a padecer tal enfermedad porque durante tantos años me expuse al sol o porque durante tantos años consumí cigarrillo o porque tal tiempo, entonces ahí es donde entramos a conocer esos factores de riesgo, pues ya de manera personal, ¿no? ¿Qué nos diferencia un tumor benigno de un tumor maligno? Que el tumor benigno no genera, por ejemplo, en donde aparece daños como si los generaría un tumor maligno, ya que el tumor maligno, él pues llega a invadir células vecinas, tejidos, órganos, mientras que el benigno se encapsula y queda como ahí quietico, como ahí encerradito, ¿sí? No genera entonces mayor daño en el órgano en donde aparece, no genera esa dispersión o que llega a otras partes del cuerpo, ¿cierto? Su crecimiento es un poco más ordenado a diferencia del tumor maligno. El tumor maligno entonces tiene pues lo que mencionábamos, la capacidad de metástasis, las células pierden esa capacidad de muerte programada, ¿cierto? Y pues es mucho más agresivo. En donde, entonces, cuando hablamos de cáncer, ¿cierto? Pues hay diferentes tipos. Eso es un poco más como para que nos contextualicemos. Está el carcinoma, que parte pues de las células que son más desde el epitelio, la leucemia, que está más relacionada a las células de la sangre, el sarcoma, que está pues relacionado al cáncer de algunos tejidos, ¿cierto? Del sistema también óseo, linfoma, que está más relacionado pues, a nuestro sistema linfático, y los cánceres del sistema nervioso central, como por ejemplo serían los cánceres en el cerebro. Estos son unos daticos, pues no me voy a detener mucho acá, pero sí como para que los revisemos respecto a lo que es la incidencia del cáncer, ¿sí? Estos son los principales, digamos, tipos de cáncer que desde la liga se manejan, pero también aquí encontramos algunos, como lo sería el cáncer de mama, el cáncer de próstata, que en Colombia son los que lideran esas listas de nuevos casos, ¿cierto? Y también de muertes. Encontramos cáncer de pulmón, como lo venían manifestando, el cáncer de pulmón actualmente en el mundo es de los que más casos reporta y más muertes reporta. Si nos damos cuenta acá, con esta cifra, podríamos decir casi que es más de la mitad, ¿cierto? Y que hablamos que es un cáncer que en su mayoría puede ser prevenible si se disminuyen esos riesgos relacionados a la enfermedad. Entonces vamos a ir acá haciendo un descubrimiento de esas señales de alerta
y respecto a qué tipo de cáncer nos puede estar manifestando. Me siguen comentando que no me escuchan. Me gustaría que me vayan informando a la medida que voy hablando. Ahí actualmente me pueden escuchar. Sí, Sí, señora. señora. Gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, primero, los cambios en el aspecto de la orina. Estos son señales de alerta que pueden brindar nuestro cuerpo en general respecto al cáncer. Entonces, también encontramos los cambios en el funcionamiento del intestino, ¿sí? Entonces, que por ejemplo las personas empiezan a sufrir de estreñimiento o constantemente, pues, con diarreas, ¿sí? Ulceración o herida que no cicatriza. Esto puede ser tanto en la piel como en la, por ejemplo, en la boca. La pérdida normal de sangre o flujo por la vagina. Hablamos de pérdida normal cuando se refiere a un tipo de pérdida que no está relacionada a la parte hormonal, ¿sí? Que pues hay mujeres que ya conocen que tienen síndrome de ovario poliquístico, que tienen presencia de un quiste, de un mioma, pero que no hay nada que de pronto lo explique y la persona siga teniendo estas pérdidas de sangre o estas hemorragias. Los cambios visibles en la mama, que ahorita los vamos a mencionar, la pérdida inexplicable de peso. Entonces, personas que no están haciendo en este momento alguna dieta, porque pues también hay situaciones como estrés, ¿sí? Hay veces que las personas cuando pasan por un cuadro de estrés empiezan también una pérdida de peso, pero entonces cuando no hay nada que digamos lo pueda explicar y este síntoma aparece, pues hay que activar esa alerta. Irritaciones de la piel o enrojecimiento, esto pues ya sea en lo que es cara, brazos o por ejemplo en las mamas. Tos o ronquera persistente, entonces hay personas que de la nada un día amanecen sin voz o están hablando y de repente se quedan sin voz o les da como esa ronquera y que es constante, o sea, no es que un día les dio y, ay, yo me acordé que hace como 2 meses me pasó eso, no, sino que es un síntoma que empieza entonces a persistir. El cambio en el tamaño o color, forma de los lunares, la dificultad para pasar alimentos, para tragar. Entonces, estos pueden ser señales, estas síntomas que les mencioné pueden ser señales de cáncer de próstata, de piel, de estómago, de colon, de recto, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, de estómago, de pulmón, cáncer de piel, nuevamente el cáncer de pulmón, cáncer de piel y cáncer de esófago o laringe. Entonces, factores de riesgo que nos pueden digamos que, alertar de que posiblemente podamos pasar por la enfermedad. Ojo, estos factores son modificables, a eso hace referencia de que son exógenos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si mejoramos hábitos saludables, podemos disminuir este riesgo. ¿Vale? Entonces, con la información, bueno, les decía sobre el consumo de tabaco, el consumo de cigarrillo, actualmente está relacionado a aproximadamente 17 tipos de cáncer, ¿sí? No solo de pulmón, que es lo que casi siempre escuchamos y pensamos, está relacionado a 17 tipos de cáncer y actualmente es el principal factor de riesgo de todas las enfermedades no transmisibles, no solo de cáncer, ¿sí? La alimentación no saludable, entonces recordemos que cuando nosotros no alimentamos nuestro cuerpo, pues es, digamos que la cantidad de lo que son vitaminas, ¿cierto? De lo que son esos minerales o lo que la célula necesita para poder trabajar y funcionar de la manera correcta, no le estamos facilitando ese proceso, sino que al revés le estamos llenando de tóxicos y pues la célula a su vez no va a realizar sus procesos de manera correcta. La exposición inadecuada al sol, esto respecto a la probabilidad de llegar a padecer cáncer de piel. El cáncer de piel es del más frecuente que se encuentra y de pronto también para quienes no lo conocen o no conocen el proceso de la enfermedad, también es uno de los tipos de cáncer que digamos que en su tratamiento los procesos son largos,
respecto a la prioridad que se le da desde el sistema nacional. Entonces son pacientes que tardan pues bastante tiempo en una consulta, en un procedimiento, ¿cierto? Y demás. El sedentarismo, entonces, como vemos la imagen, la persona está frente al televisor, fuera de eso, pues también tiene obesidad, como lo vemos al lado, ¿cierto? Y recordemos que, pues en estos procesos aumentan también el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Y el consumo de alcohol, pues de manera también inadecuada. Esto hago referencia a qué? A que hablamos, por ejemplo, de que si se puede disminuir al máximo su consumo, es muy favorable. Pero digamos que respecto al alcohol, a veces las personas dicen, no, pero es que yo casi no tomo. Claro, toma cada 15 días, pero cada 15 días se toman lo que no se tomaron en esos 15 días. Entonces, digamos que si vamos a disminuir ese consumo, que sea una disminución bastante, digamos que lógica o coherente respecto al propósito que se quiere lograr, y es disminuir ese factor de riesgo. Los endógenos, entonces, son esos factores que nosotros no vamos a poder cambiar, pero que sí podemos ser conscientes de que los poseemos. ¿Para qué? Para llevarnos a actuar, es decir, hacernos los chequeos que necesitamos realizarnos. Entonces, uno de esos factores es la edad. Si bien hay algunos tipos de cáncer que respecto a la edad pues expresan mayor riesgo, como por ejemplo lo es el cáncer de mama, en mujeres a partir de los 50 años, ¿sí? El cáncer de próstata también en hombres mayores de 50 años, el cáncer de piel también en personas bastante adultas. Está también esa herencia genética respecto a que si, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, mi hermana pasaron por cáncer de mama, pues también tengo esa posibilidad de llegar a pasar por esta enfermedad, ¿cierto? Entonces es de esa herencia que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Ojo, no todos los tipos de cáncer se relacionan a la genética, ¿sí? Y ahorita pues eso lo vamos a tratar más adelante. El sexo biológico, entonces, por ejemplo, cáncer de próstata para hombres, cáncer de cuello uterino para las mujeres, ¿cierto? Los factores, entonces, como nuestro color de piel, ¿sí? Las personas de piel blanca, fototipo 1, 2, 3, pues tienen un mayor riesgo de llegar a padecer cánceres en la piel, a diferencia de las personas de piel negra o piel morena. Ahora sí vamos a conocer como esos paso a paso, esas rutas para llegar a tener un diagnóstico oportuno. Esto es lo que yo les decía, que al nosotros hacer ese análisis de esos factores exógenos, de los factores endógenos, es decir, aquellos que no vamos a poder cambiar, pues nos lleva a actuar, a decir, bueno, ¿qué puedo hacer por mi salud para poder también diagnosticar a tiempo la enfermedad y así poder acceder entonces a un tratamiento oportuno, integral, ¿sí? Y que pues tenga éxito este tratamiento. Entonces, en cuanto a cáncer de mama, importantísimo que sepamos y conozcamos que el autoexamen de mama es una medida de autocuidado, la cual la podemos empezar a ejecutar incluso desde la pubertad. Esto porque nos ayudaría a todas las mujeres y los hombres a irnos familiarizando con nuestro cuerpo y a ir tomando este autoexamen también como un hábito, ¿sí? Que no lo olvidamos hacer cada mes, sino que pues ya lo tenemos ahí organizadito en nuestro calendario. Ese autoexamen de mama se realiza más o menos del día 5 al día 8, luego de que inicia el periodo menstrual en las mujeres que tienen su menstruación de manera regular. Y para aquellas mujeres que no menstruan mes a mes, o que ya por su ciclo de vida no menstruan, y para los hombres eligen simplemente un día al mes para realizarlo, ¿sí? En ese autoexamen, como vemos en la imagen, lo ideal es que podamos revisar todos los cuadrantes de la mama, empezando desde la altura de la clavícula, revisando, sí, que el autoexamen, o sea, el autoexamen nosotros lo tenemos que empezar a realizar desde lo que es la altura de la clavícula.
porque recordemos que nuestra mama se divide en cuadrantes, ¿sí? Entonces, desde la altura de la clavícula, ¿por qué? Porque por allí pasa una red de ganglios. Entonces, empezamos desde allí para poder palpar, digamos que completamente toda esta parte. Digamos que esto es como una recomendación, no es una norma general, pero es una recomendación que nos sirve para que no lo olvidemos. Y es que desde ahí vamos hasta la axila, ¿sí? Y allí seguimos palpando. Recordemos que hay mujeres que por el tamaño de su glándula mamaria puede llegar hasta allí, o también allí hay presencia de esa red de ganglios, entonces allí también palpamos. Luego ya pasamos como tal, sí, a la mama, y vamos a revisar toda la glándula mamaria. Cuando llegamos al pezón, hacemos una pequeña presión para revisar si hay algún tipo de secreción o líquido por el pezón. Y luego lo repetimos con la mama siguiente y finalmente lo hacemos estando acostaditas, como vemos aquí en la imagen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las mujeres que son o tienen mamas bastante grandes, les facilita poder palpar más a fondo. ¿Listo? El examen clínico, entonces, este es un examen estandarizado, lo que les mencionaba, es un examen estandarizado que lo puede realizar un médico entrenado, una enfermera entrenada o un cirujano de mama. Este examen, pues, según recomendación médica, lo ideal es que lo hagamos a partir de los 30 años y según norma, la resolución 3280 nos indica que a partir de los 40 años. Ojo, no es lo mismo nosotros hacernos el autoexamen en casa que el examen clínico que hace el médico. Entonces, no pensemos que porque vamos a ir a que el médico nos examine, nos toque, es menos importante a que si, por ejemplo, vamos a hacernos una ecografía o una mamografía. Por medio de estos pasos podemos tener un diagnóstico integral, ¿listo? Ahora, la mamografía. La mamografía es un examen de apoyo diagnóstico que se realiza según la norma en mujeres a partir de los 50 años cada 2 años. Pero hay ocasiones que dependiendo de la sintomatología, el médico define que lo puede hacer antes de los 50 años, como a los 40, rara vez lo manda por ahí a los 35, 30 y algo años. Sin embargo, es posible, ¿sí? Ahora, es necesario tener esa indicación médica para podernos hacer esa mamografía. Y también es súper importante la indicación médica porque hay ocasiones en donde el médico sugiere hacer la ecografía y la mamografía como complemento, ¿sí? Esto teniendo presente que si somos mujeres bastante jóvenes, pues la mamografía es probable que no nos aporte la cantidad de información necesaria como si no la brindaría la ecografía. Entonces, se brinda un complemento, ¿sí? Recordemos que si tenemos mamas densas, es posible que la mamografía pues no pueda haber mayor cosa y no nos aporte también mayor cosa. Aquí encontramos entonces 3 pasos. Esto lo menciono porque digamos que algo que debemos corregir de aquí en adelante es que le digamos examen de mama a todo, ¿sí? Ay, me voy a hacer el examen de mama, pero ¿cuál de esos 3 se va a hacer? ¿Se va a hacer autoexamen, se va a hacer examen clínico, se va a hacer mamografía o se va a hacer ecografía? ¿Sí? Eso es algo muy importante. Sepamos exactamente, la mamografía, la ecografía son apoyos diagnósticos, no nos entregan un diagnóstico, por eso es tan importante el examen o la valoración clínica con el especialista, porque él es el indicado para analizar esos resultados y saber si, por ejemplo, es necesario complementar con una biopsia y de ahí qué tipo de biopsia, porque también hay diferentes tipos de biopsia. Entonces, esto para que lo tengamos muy claro en cuanto a ese paso a paso, ¿listo? ¿Qué vamos entonces nosotros a buscar en ese autoexamen? Por ejemplo, si hay esos bulticos, mira, aquí esta paciente presenta un bulto llegando a su axila, si se dan cuenta, aquí miren, hay secreción de líquido por el pezón y esa secreción es como sanguinolenta, como oscurita, ¿cierto? Aquí vemos esa piel que se ve que está gruesa, que está rugosa, que, o sea, hay cambio en la textura de la piel. Aquí vemos también una piel que tiene una coloración particular.
Ojo, a veces pasa que sí, no sé, nos dio alergia a algo, pero si usted ve que esa famosa alergia no pasó en 8 días y fuera de eso siguió expandiéndose, pues consultemos a ver qué es lo que está pasando, por qué tiene esa coloración nuestra mama. Si hay algún tipo de nódulo, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, lo que llamamos piel de aspecto naranja, ¿sí? O ese síntoma donde la mama se ve así como amarillita, como naranjadita, y fuera de eso se ve como punteada, ¿sí? Con cierta, digamos que textura en la piel. Aquí mire, si hay hundimiento del pezón o retracción de la piel, esto puede ser en el pezón o en cualquier parte de la mama. Si vemos que apareció así como un hoyuelo que se echó hacia atrás la piel, pues hay algo que está causando adentro ese efecto. La asimetría. Esto de pronto nos parece muy drástico, pero créanme que a veces esa asimetría aparece en 15 días, en 20 días, en evoluciones así de rápidas. Entonces, ustedes en 5 días ven que la mama le está creciendo a un tamaño diferente a como lo tenían antes, consulten inmediatamente al médico, ¿sí? Sumado a esto también hay otro síntoma particular, y es que a veces se ve como la red vascular o esas venitas que sobresalen, que se marcan más de lo normal y que antes así no era la mama, ¿sí? Que por ejemplo no corresponde a que la mujer esté lactando o que esté pasando por proceso de gestación. Y si de repente usted empezó a ver que se notan demasiado las venas, ¿cierto? Y así, pues también puede ser una señal que nos lleve, ojo, a consultar de manera prioritaria. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a estar pendientes si en algún momento pasa para poder activar la ruta, ir con el médico, ir a hacer los exámenes diagnósticos, entregar los exámenes para poder confirmar a qué se debe. Los hombres en particular suelen tener síntomas como la presencia de una masa de rápido crecimiento, ese hundimiento en el pezón o retracción en la piel. La asimetría también suele ser uno de los síntomas más relacionados a los hombres, o la secreción de líquido por el pezón. Entonces, esto pues es muy importante también que lo sepamos, porque si en algún momento tienen un paciente con estas características, es importante que les comenten para que puedan consultar. ¿Listo? Bueno, respecto a cáncer de próstata. Entonces, la ruta dice lo siguiente. Ojo, vamos a lo que dice la ruta, es decir, el sistema nacional, esas pautas que nos dan para poder tener un diagnóstico. Entonces, vuelvo a lo mismo. Examen clínico a partir de los 50 años. En el examen clínico, el urólogo define la necesidad de realizar el tacto rectal o no. Entonces, esto es para que, importante que los hombres, pues digamos que de inicio no se abstengan, porque pues en ese examen clínico el urólogo es quien valora esa necesidad de hacerlo. La prueba de antígeno prostático, que se conoce como PSA. Esta prueba pues permite medir una sustancia que se activa cuando hay enfermedad prostática. Anexo a esto también hay, digamos que es una opción que a veces se encuentran los hombres cuando pues dicen, no, pero es que yo voy, siempre me hacen el tacto, quiero revisar como otras opciones. Ojo, esto es una opción, no es una indicación médica, y es realizarse su ecografía de próstata. Entonces se pueden hacer la ecografía de próstata, el PSA, pasan al examen clínico con el urólogo, y pues allí es donde el urólogo define esa necesidad de tomar el tacto rectal. Fuera de esto, también para comentarles, pues los urólogos, ellos nos comentan que el tacto rectal en realidad pues es una prueba que es bastante rápida, que más se demora pues el hombre en desvestirse, en quitarse su ropa, que el examen en realizarse, de que no es dolorosa, ¿sí? Y que no, en muchas ocasiones no se realiza pues cada vez que va al médico. A veces se realiza cada 5 años, a veces cada 8 años, pues eso depende también de la necesidad de realizarlo, ¿no? Pero ese tacto es muy importante para poder medir el tamaño, la forma, la consistencia de la glándula prostática. ¿Cuáles son las señales que vamos a tener presentes como hombres por si de pronto puedo tener un cáncer de próstata?
Unos, los antecedentes familiares, si nuestro papá, nuestro abuelo, nuestros tíos han pasado por la enfermedad. Dos, si por ejemplo con la edad, a partir de los 50 años, pues hay mayor riesgo. Tres, si somos de raza afrodescendiente, raza negra, se ha comprobado por estadísticas que son personas que poseen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y tres, los síntomas. Si bien no todo lo podemos llamar cáncer, porque esto es muy importante que también lo tengamos presente, hay otras enfermedades que presentan síntomas muy parecidos y no es cáncer. Entonces, los síntomas como cambios en la micción, es decir, si antes íbamos al baño y orinábamos de cierta manera, pero ahora el hombre va y ve que la consistencia del chorro es diferente, él tiene que hacer un poquito de fuerza para orinar, siente ardor o dolor a la hora de orinar o de eyacular, si hay presencia de sangre en el semen o en la orina, entonces también son síntomas que pues nos deben activar esa alerta, ¿no? Y como decía, tengan siempre presente que no todo es cáncer. Hay otras enfermedades como la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis, ¿cierto? Que los síntomas son muy parecidos al cáncer de próstata. Entonces, por eso es muy importante esa valoración clínica con el urólogo para que él pueda pues, determinar el origen de esos síntomas. Cáncer de cuello uterino. Entonces, el cáncer de cuello uterino es uno de esos tipos de cáncer que les comentaba que no está relacionado a un factor genético, ¿sí? O directamente genético. Es decir, que este cáncer se conoce, se sabe actualmente que está relacionado a la presencia del virus del papiloma humano. Ojo, recordemos que a veces la enfermedad puede estar sujeta aun cuando ese factor de riesgo que lo ocasionó ya no está presente. Esto lo menciono ¿por qué? Porque el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común actualmente en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de la población, o sea, casi todos, vamos a tener contacto con el virus en algún momento de nuestra vida. Puede ser que nos enteremos o no nos enteremos, ¿sí? De ahí la importancia de la vacunación contra el virus, en especial en niñas entre los 9 a pues, los 18 años. Esta vacunación es gratuita en el Sistema Nacional de Salud y nosotros como Liga para el mes de marzo vamos a llevar a cabo aquí con el apoyo de la Secretaría de Salud una jornada de vacunación. Entonces, digamos que de antemano les comento, luego estaremos compartiendo la información para que ustedes sepan si tienen hijas, familiares y puedan acercarse a vacunarlas. La citología de cuello uterino, entonces es la medida, el tamizaje que nos permite detectar a tiempo esos cambios que ocurren en las células y que pueden conllevar a un cáncer. Es decir, es como que nos sirve para prevenir, pero también nos sirve para diagnosticar, porque si ya hay presencia de la enfermedad, también pues la citología activa esa alerta para realizarnos los exámenes diagnósticos, que son la colposcopia más la biopsia de cuello uterino, ¿sí? La citología no se realiza solamente cuando tenemos un síntoma como un flujo extraño, un dolor extraño, una picazón, ay, que es que tengo un dolor acá abajito. No, la citología es un examen para diagnóstico oportuno de cáncer de cuello uterino. Si tenemos otros síntomas como los mencionados, vamos a acudir a una cita médica para que nos indiquen qué debemos hacer, ¿sí? Esto lo menciono porque hay mujeres que si cada 5 años tuvieron un síntoma, cada 5 años hicieron una citología. Y ese no es el deber ser, pues, del examen. La prueba del virus del papiloma humano, entonces esta prueba sí nos permite saber si nosotros tenemos o no el virus y para qué genotipo es. Recordemos que del virus son cerca de 200 genotipos del mismo virus. Y por eso es tan común. Y de esos 200 genotipos hay dos, el número 16 y el número 18, que son los de mayor riesgo, es decir, los que están directamente relacionados al cáncer. Entonces, si nosotros nos hacemos esta prueba, podemos ser conocedoras de que si tenemos o no el riesgo de padecer la enfermedad, ojo, no de tener la enfermedad, ¿listo? El virus por sí solo no expresa que tengamos ni una condición, ni una enfermedad, simplemente que poseemos el riesgo de llegar a padecer un cáncer de cuello uterino y a su vez
un cáncer de vagina, de vulva, de ano, por ejemplo, en los hombres, de pene en los hombres, o de garganta o de boca. Mira, entonces acá vemos algunas imágenes acerca de lo que puede ocasionar el virus en el cuello uterino. Esto no nos va a generar una sintomatología, algo que nos avise y nos diga, ay, posiblemente tengo el virus o posiblemente tengo la enfermedad respecto al cáncer. No, es muy silencioso el cáncer de cuello uterino y por eso es importante que por medio de estos exámenes podamos diagnosticar o detectar a tiempo los cambios que nos lleve a prevenir la enfermedad. Respecto a cáncer de piel, entonces, el autoexamen de piel una vez al mes, ese día digamos que es el día en que nos vamos a demorar más tiempo en la ducha, vamos a utilizar un espejito para revisar todo nuestro cuerpo, revisar cuero cabelludo, espalda, cuello, axilas, glúteos, área genital, en medio de los deditos de la mano, de los pies, la planta de los pies, porque en cualquier parte de nuestro cuerpo puede aparecer un síntoma que nos lleve a tener un diagnóstico oportuno del cáncer de piel. ¿Qué vamos a evaluar? Si eso que tenemos ahí, que se nos hace extraño, lo teníamos antes o no. Si ese lunarcito que se ve como que cambió de color, ¿será que siempre era así o será que no? ¿Será que los bordes que se ven así como esparcidos, ese lunar los tenía o no? Si esa coloración que tomó, o si por ejemplo me apareció una nueva mancha en la planta de los pies, en las manos, en las uñas. Entonces todo eso es lo que vamos a analizar. Y si vemos algo que antes no estaba o no tenía esa misma forma, ese mismo color, ese mismo tamaño, pues nos debe llevar a consultar. También, pues para prevenir un cáncer de piel, tenemos que evitar exponernos al sol de manera inadecuada desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Preferiblemente usar siempre elementos de protección solar, ¿sí? Como lo es, digamos, el protector, como lo es la sombrilla, camisa manga larga, en fin. Y recordar que el protector solar no solamente nos lo echamos en la cara, también hay que echarlo en las orejitas, en el cuello, en los brazos, en toda zona que esté expuesta al sol. Y por ejemplo, para aquellas mujeres que empiezan a notar que tienen manchitas en la piel, ay, es que mire, cada vez me salen más manchas, o cada vez me salen como más pequitas, o que, ay, yo estoy notando que últimamente se me marcan mucho como las arruguitas. Bueno, recordemos que las pantallas, algunas pantallas de monitores, de algunos teléfonos, y también esos rayitos que si estamos trabajando cerca de la ventana y nos entra luz, ¿cierto? Esos rayitos, aunque son de baja intensidad, nos puede generar ay Dios mío, en este momento se me fue la palabra exacta, pero nos puede generar ese cambio en la coloración de la piel, como esas manchitas, el fotoenvejecimiento, que era la palabra que iba a mencionar, sensibilidad en la piel, irritación, incluso hay unas personas que llegan a generar también alergias, ¿sí? Entonces, pues si ustedes quieren mejorar esos síntomas así de pronto que son un poco más estéticos, empiecen a utilizar día a día el protector solar y pues van a notar esos cambios. Y tratar de que siempre estemos en la sombra, ¿sí? A veces con los niños eso nos cuesta, pero mire que respecto al cáncer de piel, esos primeros 15 años de vida y cómo el niño cuide su piel en esos primeros 15 años de vida es indispensable después en su adultez, ¿sí? Entonces, tratar de que siempre estemos en la sombra, no exponernos entonces al sol si no tenemos manera de cuidar.